Mientras mi hijastro jugaba al golf con el amante de mi esposa conduciendo el coche que yo compré y jugando con mi dinero, él no tenía ni idea de que yo estaba retirando el 73% de mi inversión de su empresa. Sus coches de lujo, su mansión y su estilo de vida estaban a punto de desaparecer. La habitación se quedó en silencio cuando puse la carpeta azul sobre la mesa. No era el tipo de silencio cortés. Este era el tipo de silencio en el que las tazas de café se detienen en el aire, y todo el mundo se da cuenta de que algo costoso está a punto de romperse. Kyle seguía sonriendo, a mitad de una frase sobre crecimiento, cuando los números aparecieron en la pantalla detrás de él. No alcé la voz. No necesité hacerlo. La verdad tenía peso por sí misma. Una hora antes, no había planeado decirle una palabra a nadie. Todo comenzó en el pasillo de maderas en Menards, de todos los lugares posibles. Era sábado por la tarde, los calentadores zumbaban, los carritos chirriaban. Un niño discutía con su padre sobre la diferencia entre tornillos para cubiertas y tornillos para yeso. Yo estaba comparando precios de maderas tratadas de 2x4 cuando mi teléfono vibró. Un zumbido, luego otro. Bajé la mirada, esperando un cupón o un mensaje de texto de Ray, mi compañero de pesca. En su lugar, una foto se cargó lentamente, barra por barra, como si se tomara su tiempo solo para ser cruel. Una calle de golf de un verde brillante, cielo azul, y una sonrisa que yo reconocía demasiado bien. Kyle, mi hijastro, tenía el brazo alrededor de un hombre al que yo había visto antes. Siempre en el fondo de las historias de Diane, siempre un consultor, siempre convenientemente cerca los fines de semana. Ella estaba ocupada con las chicas. Ambos se reían, con gafas de sol puestas, apoyados contra un SUV que atrapaba el sol de la manera justa. Mi SUV. El que yo había comprado al contado 6 meses antes, porque Kyle dijo que necesitaba algo fiable para impresionar a los clientes. El que yo aseguraba. Del que yo pagaba los impuestos. El que le dejaba conducir porque me llamaba papá y me daba las gracias. Otra notificación se deslizó por la pantalla. Mi aplicación del banco, cargo pendiente. Green Valley Country Club. Tarifas de campo, carrito, almuerzo. Todo cargado a mi tarjeta. Me quedé allí parado en Menards, con una caja de tornillos en la mano, y sentí que algo frío se instalaba bajo mis costillas. No era rabia, no todavía. Era algo más pesado, como vergüenza mezclada con duelo. A los 57 años, ya no esperas que la gente te sorprenda. Crees que ya has visto todas las formas en que la gente puede decepcionarte. Resulta que simplemente me había vuelto perezoso revisando los estados de cuenta. Pagué los tornillos y salí al estacionamiento. El aire tenía ese mordisco de principios de otoño, Wisconsin recordándote que el invierno siempre está esperando su turno. Me senté en mi camioneta por un minuto con el motor apagado, el teléfono descansando sobre el volante, y la foto aún brillando como una broma de mal gusto. No llamé a Diane. No llamé a Kyle. Ni siquiera maldije. Simplemente me quedé mirando. Un recuerdo salió a la superficie sin pedir permiso. La noche en que Kyle vino con un sobre Manila y una presentación de negocios, esparciendo papeles sobre nuestra mesa de cocina como si estuviera construyendo una casa hecha de números. Diane sonreía radiante. Kyle hablaba rápido. Yo escuchaba. Hice preguntas aburridas sobre márgenes y garantías. Él se rió y dijo, papá, te preocupas demasiado. Firmé de todos modos, porque en aquel entonces quería creer en algo que se sintiera como familia. Conduje a casa pasando el río Fox, pasando la tienda de cebos con el letrero torcido, pasando la cafetería que todavía olía a grasa de tocino al mediodía. Nuestra casa se veía igual que siempre. Revestimiento blanco, césped cuidado, la ilusión del orden. Adentro, el reloj de la cocina hacía tic-tac más fuerte de lo habitual. Dejé mis llaves y saqué mi teléfono de nuevo. Más cargos, combustible, tienda de golf, un depósito de spa del fin de semana del club de lectura de Diane. Todo estaba allí, ordenado como columnas en una hoja de cálculo. Me serví café, aunque ya era tarde. El café estaba tibio. Tomé un sorbo y dejé la taza sin tocar. A mi edad, el miedo no es perder dinero. Es perder el equilibrio. Empezar de nuevo,
Sentado solo en una casa silenciosa, mientras el viento del lago hace vibrar las ventanas y todos los demás tienen algún lugar a donde ir. Me quedé allí pensando en inviernos, en cenas de microondas y en el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando tomé la decisión, no por ira, sino por claridad. No necesitaba gritar. No necesitaba confrontar a nadie en una entrada de auto ni lanzar un teléfono al otro lado de la habitación. Todo lo que Kyle disfrutaba pasaba por un papeleo que yo entendía mejor que él: contratos, garantías, autorizaciones, cosas silenciosas, cosas pasadas de moda. Tomé una chaqueta y conduje hasta Culver's, pedí una Butterburger que no pude saborear, y observé a las familias entrar en fila con niños pegajosos por el helado. Pensé en cuántas veces había pagado cosas solo para mantener la paz. En cómo la paz, resultó ser, era la cosa más cara que jamás había comprado. Cuando llegué a casa, fui al garaje. El calentador se encendió. Las herramientas se alineaban en la pared como siempre lo habían hecho. Saqué una carpeta del estante Ruta Mercer y la puse sobre el banco de trabajo. La cubierta estaba desgastada de ser abierta y cerrada por alguien que creía en los detalles. La abrí. No sonreí. No me sentí victorioso. Me sentí firme. Eso era suficiente para empezar. El garaje olía a aceite viejo y a serrín, de la manera que siempre lo había hecho. El calentador espacial se encendía y apagaba, lanzando un calor seco a través del concreto. Cerré la puerta, tiré de la cadena de la luz superior y me quedé allí un segundo, escuchando el zumbido. Sin música, sin radio, solo yo y el silencio. Coloqué la carpeta en el banco de trabajo y la abrí en la primera pestaña: propiedad y derechos de voto. Kyle había hojeado esta sección cuando firmamos, más interesado en el café que trajo Diane que en los párrafos que yo había resaltado. Él lo llamó texto de relleno. Yo lo llamé gravedad. 73%. Ese era mi número. No llamativo, no publicitado, pero real. Lo había estructurado de esa manera porque había pasado 30 años en logística viendo empresas ascender por entusiasmo y caer por los detalles. No quería control. Quería protección. Pasé las páginas: tramos de capital, cronogramas de desembolso, una cláusula que la mayoría de la gente ignoraba porque sonaba aburrida: uso indebido material y daño reputacional. El tipo de lenguaje que usan los abogados cuando no quieren sorpresas. Más tarde, pasé mi dedo bajo la frase y sentí que mi pulso se estabilizaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Diane. Dejé que sonara, luego contesté. Hola, dijo ella, suave, cuidadosa. ¿Estás bien? Has estado distante hoy. Estoy bien, dije. No era una mentira. No todavía. Ella llenó el silencio con preocupación, de la manera que siempre hacía cuando quería información. Kyle mencionó que podrías estar cansado. Trabajas demasiado. Lo sabes. Miré la página etiquetada como garantía personal. Mi nombre estaba allí, pulcro y legible, prometiendo a un banco que yo respaldaría el arrendamiento de una flota si las cosas salían mal. Recordé la sonrisa de Kyle cuando llegó la aprobación. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Sí, dije, lo sé. Después de colgar, vertí el café en el fregadero y limpié la taza. No quería que quedara nada pendiente. Pasé la página y encontré un hilo de correos electrónicos que había olvidado, reenviado meses antes por error. Kyle había estado bromeando con su equipo sobre visión y descalabilidad, palabras que sonaban grandes hasta que preguntabas qué significaban. Luego, la línea que tensó mi mandíbula: el dinero del padrastro. Mi visión. Él no notará los detalles. Me senté en el taburete y lo leí 2 veces. El calentador hizo clic. El reloj en la cocina hacía tic-tac a través de la pared. No me sentí insultado. Me sentí reducido, como una billetera con pulso. Llamé a Walt Jensen. Walt contestó al segundo timbrazo, como siempre lo hacía. ¿Qué pasa, Tom?, dijo. Podía escuchar papeles moviéndose, una impresora de fondo. Necesito que verifiques la sensatez de algo, dije. Sin dramas, solo números. Walt escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, exhaló por la nariz. No te equivocas, dijo.
Y no eres cruel. Llegas tarde. Me guió a través de la secuencia, lento y constante. Ventanas de retiro, periodos de aviso. ¿Qué hacer primero y qué dejar en paz para que no pareciera un berrinche? Estrictamente legal, dijo. Silencioso. No quieres daños colaterales. Daños colaterales. La frase se me quedó grabada. Kyle tenía empleados, chicos con hipotecas, gente que no jugaba al golf con mi dinero. No buscaba lastimarlos a ellos. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de texto de Kyle: papá. Pregunta rápida. ¿Cambiaste algo con la tarjeta? La tienda de golf dice que fue rechazada. La miré más tiempo del que debería. Luego escribí: podría ser el banco. Lo revisaré el lunes. Él envió un emoji de pulgar hacia arriba, como si eso lo solucionara. Cerré la carpeta y abrí otro folder: autorización de vehículo y seguro. El SV todavía estaba a mi nombre. Kyle figuraba como conductor autorizado, no como propietario. Eso no era una pelea. Eso era una llamada telefónica. La hice. Cortés, profesional. Cobertura actualizada. Autorización eliminada. Sin sermones, sin explicaciones. Para cuando colgué, mis manos temblaban. No de emoción, sino por la comprensión de que esto también me costaría a mí. Tarifas, retrasos, tal vez impuestos. La libertad iba a cobrar su precio. Me senté allí pensando en los inviernos otra vez, en si tener la razón me mantendría caliente. Diane llamó una vez más. Dejé que fuera al correo de voz. Su mensaje fue dulce al principio, luego tenso. Tenemos que hablar, dijo. Esto no es justo. ¿Justo? La palabra resonó en el garaje. Guardé la carpeta de nuevo en el estante y apagué la luz. Mientras entraba, mi teléfono vibró con otra notificación, esta vez de la aplicación del banco. Un reverso publicado. Otro cargo pendiente eliminado. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue la primera ficha de dominó cayendo. Me desperté antes del amanecer, la casa aún oscura, con ese tipo de silencio que hace que cada sonido se sienta más fuerte de lo que debería. La cafetera gorgoteó como si se estuviera aclarando la garganta. Me paré frente al mostrador en calcetines y revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas, 2 de Diane, 1 de Kyle. No escuché los mensajes de voz todavía. Sabía lo que dirían. Pánico envuelto en acusación. Necesitaba tener la mente clara. A las 6:30, mi aplicación del banco se actualizó. El retiro se publicó, limpio, legal, exactamente como estaba delineado. 73%. No todo. Lo suficiente. Observé cómo se asentaban los números y sentí una extraña mezcla de alivio y náuseas, como bajar de un barco a tierra firme después de aguas turbulentas. Diane bajó las escaleras en bata, con el cabello recogido y los ojos ya agudos. Mi tarjeta fue rechazada en el spa, dijo. Sin saludo, sin buenos días. Lo sé, dije, sirviendo café. Ella me miró fijamente como si la hubiera abofeteado. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Significa que tenemos que hablar más tarde, dije. Tengo algunas cosas que manejar. ¿Cosas? Su voz subió de tono. No puedes simplemente. Tom. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa palabra otra vez. Tomé un sorbo y me quemé la lengua. También lo fue descubrir que pagué por tu fin de semana de golf. Ella se congeló, solo por un segundo. Suficiente. Kyle llamó a las 8. Contesté esta vez. ¿Qué demonios hiciste?, dijo, saltándose el hola. Seguí el contrato, dije. Deberías leerlo alguna vez. Retiraste el dinero, dijo. Podía escuchar voces detrás de él. Su oficina. La nómina es un desastre. Los proveedores están llamando. Di el aviso, dije. Exactamente como está escrito. Me estás arruinando, espetó. Pensé en el correo electrónico. Él no notará los detalles. No dije, estoy parando.
Él colgó. A media mañana, los efectos dominó eran visibles sin que yo tocara nada. Una notificación de la compañía de arrendamiento sobre la renovación de la flota. Un correo electrónico cortés preguntando si mi garantía se extendería. Respondí con una frase: no se extenderá. A las 11, mi teléfono vibró con un mensaje de Kyle: papá, esto es serio. El club dice que mi membresía está marcada. Lo imaginé parado en el mostrador, tratando de mantener la voz firme mientras la gente fingía no escuchar. Escribí de vuelta: eso es entre tú y el club. Hubo un tiempo, hace años, cuando le enseñé a Kyle cómo retroceder un remolque en un muelle estrecho detrás del viejo almacén. Hizo la tijera 2 veces y se rió restándole importancia. Lo tengo, dijo. Siempre pensó que lo tendría. Alrededor del mediodía, recibí la llamada del concesionario. Señor Alberson, la actualización de la autorización del vehículo está completa, dijo la mujer. Si el conductor intenta operar, la cobertura del coche no aplicará. Gracias, dije. Mi voz sonaba más vieja de lo que se sentía. El mensaje de texto llegó 10 minutos después. ¿Hablas en serio? El SV dice que no estoy autorizado. No respondí. Diane caminaba de un lado a otro en la cocina, con el teléfono presionado contra su oído, susurrando y siseando por turnos. Colgó y me fulminó con la mirada. Gavin dice que estás siendo vengativo. La miré. Realmente miré a la mujer que una vez me había sostenido del brazo en los picnics de la iglesia y me había llamado firme. Gavin no paga nuestras facturas, dije. Ella se rió, de forma aguda y corta. Lo haría si tú no estuvieras haciendo esto. Ese fue el momento en que todo encajó. Gavin no era la razón. Él era el accesorio, el gasto, la imagen, la vida que se veía bien desde afuera. Y nada de eso tenía el nombre de ella. Mi teléfono vibró de nuevo, un tono diferente esta vez, mi alerta bancaria. Observé cómo se ajustaban los saldos, cómo se liquidaban las cuentas. Sentí que el pecho se me apretaba, no con triunfo, sino con preocupación. Los empleados de Kyle no merecían el caos. Llamé a Walt. ¿Hay alguna forma de mantener la nómina limpia?, pregunté. La hay, dijo. Puente temporal. Recibirás un golpe financiero. Puedo vivir con eso, dije. Para el final de la tarde, los mensajes de Kyle se volvieron frenéticos. Por favor, ¿podemos hablar? Estás haciendo explotar esto. Me senté a la mesa de la cocina y finalmente escuché los mensajes de voz de Diane. El primero era lloroso. El segundo era enojado. El tercero era tranquilo. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Me estás castigando. Cerré los ojos. No estaba castigando a nadie. Estaba terminando algo que no debería haber sido mío para cargar. A las 5, apareció un mensaje de Kyle: papá, tarjeta rechazada en la tienda de golf frente a un cliente. Esto es humillante. Escribí una línea: la humillación pasa al final de todo. No hubo respuesta. Esa noche, conduje hasta el río y me senté en la camioneta, observando el agua moverse lenta y constante, llevando hojas río abajo. Pensé en la primera vez que Kyle me llamó papá y lo dijo en serio. Pensé en la risa de Diane antes de que empezara a sonar ensayada. Pensé en los empleados enviando mensajes a su jefe, asustados. Esto no era fácil. No era limpio. Era necesario. Cuando llegué a casa, Diane había empacado una bolsa de viaje. Se detuvo en la puerta. Podrías detener esto, dijo. Asentí. Tú también podrías, dije. La puerta se cerró detrás de ella. La casa se sintió más grande, más vacía. Me quedé allí durante mucho tiempo, escuchando el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Una invitación por correo electrónico de Kyle, enviada a una larga lista: noche de actualización para inversores. Historia de crecimiento. Una nota personal en la parte inferior: ven a ver lo que ayudaste a construir. Sonreí por primera vez en todo el día. Las llamadas no se detuvieron. Cambiaron de forma. Los mensajes de voz de Kyle pasaron de enojados a ensayados, como si estuviera practicando líneas frente a un espejo.
Podemos reestructurar, dijo en uno. Problema de liquidez a corto plazo, dijo en otro, como si las palabras pudieran apuntalar un libro de contabilidad. Las llamadas de Diane siguieron el mismo patrón. Primero lágrimas, luego culpa, luego algo más suave que hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. Tom dijo una noche, con voz baja y cuidadosa. Sabes, no habría hecho esto si me hubiera sentido vista. ¿Vista? La palabra aterrizó mal. Pensé en las madrugadas en las que había hecho café para los dos, en los fines de semana que me salté la pesca para asistir a sus eventos de trabajo, en los cheques que firmé sin pedir aplausos. No dije nada de eso. Te escucho, dije. Pero esto ya no se trata de sentimientos. Ella exhaló, frustrada. ¿Entonces, qué? ¿Simplemente vas a ver cómo arde todo? Estoy viendo cómo se asienta, dije. Hay una diferencia. En el almuerzo del Club Rotario ese jueves, sentí la diferencia. El salón de banquetes del hotel olía a pollo recocido y salsa barata. Las etiquetas con los nombres estaban pegadas torcidas en las chaquetas. Tomé mi asiento habitual cerca de la parte trasera. Kyle estaba cerca del frente, riendo demasiado fuerte, tratando de parecer relajado. La gente me notó antes de notarlo a él. Las miradas se desviaban. La conversación cambiaba. Un proveedor que reconocí, Tommy, de la compañía de mantenimiento de flotas, le dio a Kyle un asentimiento cortés y luego se movió a otra mesa. La sonrisa de Kyle vaciló. Los pueblos pequeños son así. Las noticias no viajan rápido, simplemente nunca dejan de moverse. Mi teléfono vibró debajo de la mesa. Una notificación de mensaje de voz. Kyle de nuevo. No lo escuché. Conocía el guión. Diane intentó un ángulo diferente esa noche. Apareció en la casa sin previo aviso, con los ojos rojos, sosteniendo la bolsa de viaje como un escudo. Cometí un error, dijo. Lo sé, pero estás siendo cruel. Me apoyé contra el mostrador y mantuve mi voz uniforme. Cruel sería fingir que no pasó nada y dejar que suceda de nuevo. Ella se limpió las mejillas. ¿Entonces, qué? ¿Vas a contratar abogados y borrarme? Voy a protegerme, dije. Eres bienvenida a hacer lo mismo. Me miró como si quisiera decir algo cortante, luego lo pensó mejor. Kyle tiene miedo, dijo. No tiene que caerte bien, pero es familia. Esa palabra otra vez. Familia. Pensé en el correo electrónico. Él no notará los detalles. Debería haberme tratado como tal, dije. Ella se fue sin decir otra palabra. El sueño llegaba a trozos. Me despertaba pensando que había oído la puerta, luego recordaba que solo era el horno encendiéndose. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché los mensajes de voz de Kyle por primera vez. El último era diferente. Más tranquilo. Me estás arruinando, anulándome, dijo, tropezando con sus palabras. Gavin dice que estás haciendo esto por despecho. Gavin. El nombre era un hilo del que había estado tirando sin darme cuenta. Revisé el registro de llamadas de Diane del plan compartido. Menos entradas, llamadas más cortas. Cualquiera que fuera el consuelo que él había estado ofreciendo se estaba agotando. La tarde siguiente, me encontré con Ray junto al río. Él puso cebo en su anzuelo y no me miró cuando habló. ¿Duermes? No mucho. Él asintió. Ese es el precio de levantarse tarde en la vida. Cuesta más. Sonreí ante eso. ¿Crees que estoy equivocado? Ray se encogió de hombros. Estás tranquilo. Así es como sé que tienes razón. El viernes por la mañana, llegó el correo electrónico. Recordatorio, noche de actualización para inversores. Lunes, 6:30 de la tarde, mismo hotel, misma sala. Kyle añadió una línea esta vez, solo para mí, mantengamos esto profesional. Respondí con una palabra, acordado. Para el fin de semana, la presión alcanzó su punto máximo. Kyle apareció una vez, golpeando la puerta. No contesté. Dejó un mensaje de voz lleno de amenazas que sonaban débiles incluso mientras las hacía. Diane envió un mensaje diciendo que se quedaría con una amiga para tener despacio.
Gavin dejó de llamar por completo. El domingo por la noche, preparé una camisa limpia y una carpeta sobre la mesa de la cocina. Azul, pesada, el tipo de peso que puedes sentir sin levantar. No me sentía emocionado. Me sentía listo. El salón de baile del hotel olía a café quemado y limpiador de alfombras, una combinación que siempre me recordaba a reuniones que prometían más de lo que entregaban. Las sillas plegables estaban alineadas en filas, la mayoría de ellas ocupadas. Un proyector zumbaba al frente de la sala, lanzando el logotipo de Kyle sobre una pantalla desplegable que había visto días mejores. Kyle estaba cerca del podio, con la chaqueta planchada y la corbata un poco demasiado apretada. Se veía más delgado, cansado. Sonrió cuando me vio entrar, el tipo de sonrisa que practicas para que no se rompa. Tom, dijo, lo suficientemente alto para que la gente escuchara. Me alegra que pudieras venir. Asentí y tomé asiento en la segunda fila, con la carpeta azul descansando sobre mi rodilla. Diane estaba sentada a un lado, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Gavin se deslizó tarde, deslizándose en una silla como si perteneciera allí. Evitó mis ojos. Kyle se lanzó a su presentación. Proyecciones de crecimiento, asociaciones, palabras como sinergia y pista de despegue flotaban por la sala, ligeras y huecas. Algunos inversores asentían. Otros miraban sus teléfonos. Cuando hizo clic en la diapositiva sobre finanzas, la sala cambió. Alguien se aclaró la garganta. Una mujer en la parte de atrás levantó la mano. ¿Puede explicar el retraso en la nómina la semana pasada?, preguntó. Kyle se rió suavemente. Problema bancario temporal. Ya resuelto. Otra mano se levantó. Nuestro proveedor de flotas dice que los contratos están siendo reevaluados. La sonrisa de Kyle se tensó. Revisión estándar. Esperé. Un hombre que reconocí de años atrás mayor, cabello gris, ojos tranquilos, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la estructura de propiedad actual?, preguntó. Kyle vaciló solo un instante demasiado largo. Está diversificada, dijo. Alineada. Fue entonces cuando me levanté. No me apresuré. No me anuncié. Las sillas crujieron mientras las cabezas giraban. Kyle me miró, la confusión parpadeando en su rostro. Yo puedo aclarar, dije. La sala se calló, no porque yo lo pidiera, sino porque algo en mi voz se lo ordenó. Caminé hacia el frente y puse la carpeta azul sobre la mesa junto al podio. Hizo un golpe sordo, más pesado de lo que parecía. Kyle abrió la boca para hablar. Levanté una mano, no para silenciarlo, solo para pausarlo. Para el registro dije, mi nombre es Tom Alberson. Soy el inversor mayoritario. Un murmullo recorrió la sala. 73%, continué. Estructurado en múltiples tramos, con derechos de voto. Kyle tragó saliva. Abrí la carpeta y deslicé la primera página. Este es el aviso de retiro, presentado legalmente dentro del contrato, efectivo esta semana. La respiración de Diane se cortó. Gavin se movió en su asiento. No los miré a ellos. Miré a los inversores. Esta compañía dependía de mi capital, dije, mi respaldo crediticio y mi garantía personal en el arrendamiento de la flota, la cual elegí no renovar. Kyle encontró su voz. No puedes simplemente. Lo hice, dije, no sin amabilidad. Presenté los recibos a continuación. La compra del SUV, la autorización del seguro, los cargos de golf. Green Valley Country Club, fecha, cantidad. Este vehículo, dije, tocando la página, es mío. La autorización fue eliminada. La cobertura actualizada. El inversor mayor asintió lentamente. Eso explica la exposición, dijo. La cara de Kyle se puso roja. Estás haciendo esto para humillarme. Me encontré con sus ojos. No. Estoy haciendo esto para parar. La sala estaba en silencio ahora. Incluso el proyector parecía zumbar más bajo. Diane se puso de pie. Tom, dijo ella, con la voz temblando. Por favor. Me volví hacia ella entonces. Pagué por el estilo de vida, dije, no por las mentiras.
Gavin se puso de pie también, alisándose la chaqueta. Esto es innecesario, dijo. Podemos discutir esto en privado. Lo miré por primera vez esa noche. Tú no eres parte de esto, dije. Él se volvió a sentar. El inversor mayor se aclaró la garganta. Kyle dijo, fallaste en revelar el riesgo de dependencia. Eso no es un problema bancario. Eso es gobernanza. Los hombros de Kyle se hundieron por primera vez. Parecía de su edad. Cerré la carpeta. No perdiste todo esta noche, dije, con mi voz firme. Simplemente dejaste de vivir de lo mío. Nadie aplaudió. Nadie discutió. La verdad no necesita aplausos. Recogí la carpeta y caminé de regreso a mi asiento. Al pasar junto a Diane, ella intentó tomar mi brazo, luego se detuvo. Gavin ya estaba revisando su teléfono, de la manera que hace la gente cuando está planeando una salida. La reunión se disolvió en voces bajas y sillas arrastrándose. Kyle se quedó solo al frente, mirando la pantalla como si pudiera ofrecerle una respuesta. Salí al aire fresco de la noche y respiré hondo. Las luces del hotel zumbaban arriba. En algún lugar adentro, una olla de café se quemaba. Me sentí cansado, más ligero, triste, todo a la vez. El silencio después de una tormenta es diferente al silencio ordinario. No se siente vacío. Se siente resuelto. Así se sintió la casa la mañana después de la reunión. Sin portazos, sin teléfono vibrando, solo la luz del sol arrastrándose por el suelo de la cocina y el zumbido del refrigerador haciendo su trabajo. Diane se mudó 2 días después. Sin gritos, sin regateos. Empacó lo que era suyo y dejó el resto como si no estuviera segura de que alguna vez le hubiera pertenecido. Manejamos el divorcio de la misma manera que terminó todo lo demás, limpio, documentado y justo. No traté de tomar más de lo que merecía. Simplemente dejé de dar lo que no debía. La compañía de Kyle no desapareció. Se encogió. Escuché a través de Walt que Ruta Mercer sobrevivió después de una reestructuración dolorosa. Menos camionetas, menos promesas, márgenes reales. Kyle se quedó como CEO, pero la arrogancia se había ido. Tenía que explicar los números en lugar de decorarlos. Ese tipo de lección dura más que la humillación. Gavin desapareció casi de la noche a la mañana. Diane llamó una vez, semanas después, con la voz pequeña, y dijo, dejó de contestar mis mensajes. No respondí. Algunas verdades no necesitan comentarios. Vendí la casa y compré un lugar más pequeño fuera de la ciudad, un rancho sencillo con un garaje para 2 coches y un banco de trabajo que se ajustaba perfectamente a mis herramientas. Los fines de semana, pescaba en el río Fox con Ray o trabajaba en una mesa de cedro que había querido construir durante años. La madera tiene reglas. Respétalas, y se mantiene unida. Ignóralas, y se parte. Algunas noches eran solitarias. No mentiré sobre eso. A los 57 años, la soledad puede sentirse como un fracaso si lo permites. Pero con el tiempo, empezó a sentirse como espacio. Espacio para respirar. Espacio para escuchar mis propios pensamientos sin que fueran ahogados por las expectativas de otra persona. Pensé mucho en la venganza durante esas semanas. En si eso era lo que realmente había hecho. Aquí está la verdad, la venganza, la del tipo ruidoso, arde, caliente y rápido. Lo que yo hice fue más silencioso. Recuperé mis llaves. Cerré cuentas que me estaban drenando. Tracé líneas donde debería haberlas trazado años antes. Y eso cambió todo. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, si alguna vez has pagado por la paz con tu dignidad o has permanecido en silencio porque parecía más fácil, recuerda esto, nunca es demasiado tarde para levantarse sin alzar la voz. Si esta historia te hizo pausar o reflexionar, o pensar en alguien que necesita escucharla, compártela con ellos. Y si quieres más historias como esta historia sobre fuerza tranquila, consecuencias reales y recuperar la vida un paso a la vez, quédate con nosotros. A veces, el movimiento más poderoso que puedes hacer es el más calmado.